Bueno, hermanos, ahora sí vamos a pasar al tiempo de la palabra y te invito a que vayas conmigo a Apocalipsis 2. Sí, vamos a comenzar en el versículo 1 y hoy hablaremos acerca de la carta que se escribe a la iglesia de Éfeso. Esta sección del libro de Apocalipsis que nos habla del mensaje a las 7 iglesias, y si vemos esta situación, es que las cartas tienen una estructura. Las cartas van a presentar, si tú lees en tu casa las demás, ¿verdad? Hoy vamos a ver una, pero llevan una estructura en la que se nos habla de una presentación. Jesús se presenta de cierta manera ante la iglesia, ¿sí? Al presentarse, Jesús también lo hace de diferente manera, de diferente forma, dependiendo la iglesia, dependiendo de la condición espiritual de la iglesia a la que se le va a escribir, se presenta de diferente manera. Y después hay una alabanza generalmente a la iglesia, las cosas buenas que están haciendo. Después hay un reclamo por lo que han dejado de hacer y hay una advertencia y después hay una promesa para el que venza. Y esta es la estructura que tiene Éfeso, que tiene esta carta, ¿verdad? La iglesia de Éfeso era una iglesia relevante, una ciudad importante en Asia. Sí, incluso esta iglesia no solamente se menciona en la Biblia. Si tú ves, por ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía, cuando estaba por ser martirizado, él escribe varias cartas y una de las cartas que escribe esa es la iglesia de Éfeso. Entonces, esta iglesia es relevante, ¿verdad? En muchos sentidos. Es una iglesia importante en el tiempo de Roma. Y te voy a invitar a que vayas conmigo a Apocalipsis 2.1 y dice la palabra: escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso, o al ángel, ¿verdad? Dependiendo de tu versión. Esto dice el Todopoderoso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia. Sí, que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Sí, y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. No obstante, tienes esto a tu favor: aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el árbol de la vida que está en el paraíso del Señor. Y esta es la carta a la iglesia de Éfeso. Una carta no muy larga, pero llena de mucha información útil para la iglesia de ese tiempo y de hoy en día, ¿verdad? Y lo primero que vemos en este pasaje, cuando leemos la carta, el primer versículo nos habla de a quién va dirigida, ¿sí? Escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Ahora, esta carta fue escrita y seguramente fue leída en toda la iglesia, pero tiene un principal objetivo, y es que llegue al ángel o al mensajero de la iglesia. ¿Y quién es ese ángel? ¿Quién es ese mensajero? Si usted y yo no leyéramos el capítulo anterior y no viéramos correctamente el pasaje, nosotros pensaríamos que el ángel puede ser quizá un ángel guardián que Dios pone en cada iglesia, ¿verdad? Y podríamos hacer una doctrina toda equivocada al respecto. Pero el ángel, el mensajero, no es otro que el obispo o pastor o anciano encargado de la iglesia, el que está al frente enseñando, predicando, velando por la salud espiritual de las personas. Es decir, esto nos enseña que el Señor va y pide cuentas primeramente al pastor, al obispo, ¿verdad? De la iglesia. Primeramente voy con el que está al frente, con él es con quien quiero hablar. Y entonces esta carta seguramente se leía a los demás. Jesús pide cuentas a la cabeza, al liderazgo de la iglesia, a las columnas de la iglesia, ¿verdad? A los encargados de la iglesia, a los pastores, los diáconos, los líderes, tienen una responsabilidad por el trabajo que están haciendo y se les pide que rindan cuentas. Esto es, amado, andar en la luz, ¿verdad? Obviamente, sí, en toda congregación pueden pasar cosas negativas,
lo vemos a lo largo de las cartas de la Biblia. ¿Sí? En toda congregación puede pasar que haya incluso algún escándalo inmoral, pero cuando esto se vuelve un síntoma repetitivo, cuando esto se vuelve la regla de la iglesia y vemos que todo el tiempo está pasando, pues obviamente hay algo en el liderazgo que no está actuando, que no está trabajando, o hay una predicación que no está quizá confrontando la vida de las personas. Y entonces vienen a rendir cuentas. Ahora, usted como líder, yo como pastor o como futuros pastores también, ¿por qué cosas vamos a rendir cuentas? ¿De qué, o sea, de qué se nos va a pedir cuentas? Y podemos tomar varios ejemplos de la Biblia y empezar a ver, por ejemplo, en Primera de Timoteo 6, nos enseña que vamos a rendir cuentas por nuestra enseñanza. Vamos a rendir cuentas por lo que le enseñamos a la gente, lo que predicamos, ¿verdad? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de Jesús y a la doctrina conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, ¿verdad? Porque muchos a veces el poco o mucho conocimiento que tienen les gusta usarlo para pelear, para discutir, para contender, ¿verdad? Pero rendiremos cuentas por nuestras enseñanzas, ¿sí? Ahora, de nada sirve un pastor, ¿sí? Que puede reunir a muchas personas en una congregación si éste no se alimenta con una enseñanza, si éste no alimenta a la iglesia con una enseñanza nutritiva. Es decir, ¿para qué vamos a congregar gente? Si no vamos realmente a cumplir el propósito, el objetivo, vas a rendir cuentas por tu enseñanza. De hecho, si un día eres pastor, quizá no vas a rendir cuentas, o los que ya son pastores, no vas a rendir cuentas quizá por la cantidad de gente que tienes, pero sí vas a rendir cuenta por lo que les enseñaste, por lo que les predicaste, ¿verdad? ¿Cuánta gente de tu iglesia, de tu congregación, que estaban a cargo de tu liderazgo, se fueron al infierno pensando que eran salvos porque nunca les predicaste la verdad? Son las que vamos a rendir cuentas, ¿sí? Entonces, rendiremos cuentas por lo que enseñamos. También vamos a rendir cuentas por el trato que le damos a la gente. Primera de Pedro 5:2 dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por avaricia, sino con sincero deseo. Si el pastor, pero también el liderazgo, también la gente que tiene gente, otras personas a su cargo, ¿verdad? Hablamos de rendir cuenta a Dios por cómo tratamos a las personas. Qué bueno que seas muy ducho en la doctrina. Si no eres bueno con la gente, no te sirve de nada. Después, también, por ejemplo, podemos rendir cuentas por nuestras intenciones con la gente. Y nuestras intenciones porque después quizá decimos, somos muy buenos predicando, somos muy buenos enseñando, tratamos bien a las personas, pero lo que hay en nuestro corazón, dentro de nosotros, lo que está escondido, es una intención distinta, ¿verdad? No basta solo con predicar o enseñar, tenemos que vivir lo que estamos hablando. Entonces, en 1 Timoteo 3, 1, 2 dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra hace, y un obispo debe ser irreprochable, marido de una mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, ¿verdad? Entonces, lo que Dios le va a comunicar a las iglesias, primero se lo comunica a los obispos, a los pastores, a los líderes de las iglesias a las que les está hablando. Entonces, y esta es la carta, comienza primero a quién va dirigida, después dice ahí, esto dice el Todopoderoso que tiene las estrellas en su diestra y el que camina entre los 7 candeleros. Ahora viene, ¿verdad? El emisor de la carta. Ya hablamos del remitente, ahora vamos a hablar del emisor. Sí que es Jesús. Y Jesús se presenta en este caso como el Todopoderoso, ¿verdad? Pero también dice el que tiene las estrellas en su diestra. Ahora, si yo te digo que tiene las estrellas en su diestra y la diestra en la derecha, puedes pensar que hay 7 estrellas al lado de Jesús, ¿verdad? Ahí paraditas. Las estrellas hacen referencia también a los pastores, a los obispos, pero aquí hay una palabra importante que vale la pena que analicemos y es la palabra crateo. El que crateo las estrellas en su diestra. Y crateo significa tomadas con fuerza.
Es decir, los pastores, los obispos de estas iglesias no están parados, ¿verdad? Ahí cada uno en su lugar, sino que están en la mano derecha, sujetos en la mano derecha del Señor. Las estrellas no están paradas al lado de él, no andan libres, ¿sí? Sino que él las tiene sujetas. Están bajo su autoridad. Él pone y él quita. Las 7 estrellas representan a estos pastores y las iglesias no andan por donde quieren y los líderes no andan por donde quieren y los diáconos no andan por donde quieren, ¿verdad? Sino que andan sujetos en la mano del Señor, no andan libres para hacer lo que quieren. Están dando cuentas, están rindiendo cuentas, están a la luz del Señor. Y luego dice la Biblia, el que anda en medio de los candeleros, de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias de las que estamos hablando, pero en este caso de Éfeso. Es decir, Jesús anda entre estas iglesias, las está vigilando, las está protegiendo, las está cuidando, las está juzgando, las está viendo, ¿sí? Él está con los pastores en su mano, vigilando las iglesias. ¿Qué están haciendo, sí? Nada que se le escape al Señor. Ninguna inmoralidad que se le escape al Señor. Ninguna falla, ¿verdad? En cuanto a la intención y al trato con las personas que se le escape al Señor. Ninguna influencia del enemigo, ninguna enseñanza herética para generar una ganancia personal que no se le escape, que se le escape al Señor. No, no hay nada que se le escape al Señor. Él anda pendiente entre las iglesias. ¿Sí? Así que el primer versículo, si algo nos enseña, de muchas cosas que nos enseña, algo que nos enseña es la rendición de cuentas y la luz delante de Dios, como líder, como diácono, como persona que trabaja con otras personas. Eso es importante que lo tengas en mente, ¿verdad? Después dice la Biblia, en el versículo 2, nos habla de la alabanza que se le hace a la iglesia. Conozco tus obras, tu dolor y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Primero, Jesús habla del trabajo de la iglesia de Éfeso. Vamos a hablar de lo bueno primero. No sé si te ha pasado en tu trabajo, ¿verdad? Que tu jefe primero, cuando va a hablar contigo, primero te dice lo que estás haciendo bien. Pero yo conozco tus obras, dice la Biblia. Conozco tu trabajo, conozco tu paciencia. Si tienes la Reina Valera, seguramente dice tus obras, tu arduo esfuerzo, tu trabajo y tu paciencia. Y esto es una característica que se resalta a favor de la iglesia de Éfeso. Sí, porque muchas veces como evangélicos, y dependiendo la denominación de cada quien, ¿verdad? Aunque aquí todos tenemos la misma, somos parte de una misma iglesia, pero a veces corremos el riesgo de agarrar las obras, ¿verdad? Y hacerlas menos, porque, y todavía decimos que no somos salvos por obras, así que es por gracia, ¿verdad? Y Dios ya hizo todo, entonces ya no hay nada que hacer, ¿verdad? No son necesarias para la salvación. Lo cierto, amado, es que aunque las obras no te van a salvar, las obras sí van a hablar un testimonio de la salvación que dices que tienes. O sea, si eres salvo, ¿verdad? Las obras que tú hagas van a hablar de tu salvación. ¿Sí? Muchas veces, y esto tenemos que verlo bien, porque a veces a la gente la juzgamos con el ministerio de hace 10 años, con lo que hacían hace 20 años, y capaz que ya no están igual. Cuando tú, incluso dentro de la iglesia, ves un hermanito, ¿verdad? Que hace 3 años, por ejemplo, era un hombre de oración, era un hombre activo, que trabajaba para el Señor, activo en sus dones, ¿verdad? Que predicaba, y después vemos que está apagado, que está sin hacer nada, que está enojado. Muchas veces pensamos que el hermano se desanimó, ¿verdad? O que el hermano nada más necesita nuevos aires, que requiere cambiar de iglesia, que requiere un retiro, ¿verdad? Y lo cierto es que probablemente el hermano está perdiendo el gozo o ha perdido el gozo de servir al Señor. Sí, el gozo de obrar para la gloria de Dios, ¿verdad? Como respuesta como respuesta de gratitud a la salvación que se le dio. En otras palabras, está perdiendo el gozo de ser salvo. Decía el salmista, ¿verdad? Regrésame el gozo de la salvación.
Entonces, lo primero que resalta Dios de la iglesia de Éfeso son sus obras. Es una iglesia que trabaja, ¿verdad? Es una iglesia, digamos que el agradecimiento por la salvación se refleja en las obras que hace. Ahora, dice la Biblia, conozco tus obras, es decir, tu trabajo, ¿verdad? Las cosas que haces, lo que tienes que hacer con los pobres, lo que tienes que hacer con los hermanos de la iglesia, tu llamado, lo que sabes que te corresponde hacer. Luego dice tu trabajo, en la versión que yo tengo, que es la versión Peshita, dice tu dolor. En el original, ¿verdad? Se lee como copos, que significa una labor, pero es una labor con mucho esfuerzo, una labor con mucho trabajo, con mucho cansancio, esos trabajos que duelen, ¿verdad? El trabajo de los efesios era un trabajo fatigoso. Ellos trabajaban, ¿verdad? Fuertemente en las cosas de Dios. Ellos no andaban con cosas de que ando cansado, me desanimé en el Señor, ¿verdad? Ando muy chorchi, necesito vacaciones de la iglesia. Eso no pasaba ahí. Trabajaban fatigosamente, se esforzaban, ¿verdad? El trabajo de la gente de Efesios. Porque hay trabajos en el llamado del Señor que son más difíciles que otros. Nosotros mismos a veces hacemos cosas fáciles para no hacerlas difíciles. Tenemos un llamado a la comunidad en la calle, a la gente en necesidad, tenemos un llamado a las personas en drogadicción, a las personas en depresión, tenemos un llamado a las personas en la cárcel, a las personas en problemas, a las familias que se están disolviendo, pero esas obras no nos gustan a veces. Y entonces queremos hacer otras obras, queremos ser el del media, queremos ser el de las luces y gloria a Dios por eso, pero el trabajo de los efesios era el trabajo que cansa el cuerpo, el trabajo que tiene que ver con realmente dar tu vida por otras personas. Y este es el ministerio, este es el llamado, ¿verdad? Y luego dice de tu paciencia, también estoy pendiente de la paciencia de la iglesia, una resistencia, pero es una resistencia alegre, cansado pero alegre, ¿verdad? Fatigado pero alegre, porque sé lo que estoy esperando. Sé quién es mi Dios, sé quién es Jesús. Si tú trabajas en las cosas de Dios sin una correcta, un correcto entendimiento, ¿verdad? De quién es Jesús, de lo que estás esperando de Él, te vas a cansar, te vas a amargar quizá. Cuando otros te lastimen, cuando otros se aprovechen de tu llamado o se aprovechen de lo que haces. Sin embargo, ¿verdad? Si estás consciente de quién es tu Dios, de lo que esperas de Él, de lo que esperas en Él, entonces viene esta paciencia, este regocijo, este aguante alegre, ¿verdad? Paciencia, por ejemplo, para con los hermanos que no tienen la misma madurez que yo, paciencia con ellos. Paciencia con los hermanos que tienen más madurez que yo y me quieren decir cómo hacer las cosas. Una paciencia, un aguante alegre en los momentos de prueba en los que Dios me hace atravesar para mi crecimiento. Un aguante alegre en medio de las crisis, ¿verdad? Que yo pueda tener. Entonces la iglesia tenía esta característica. Era una iglesia que aguantaba, una iglesia que trabajaba, que se cansaba, que se esforzaba y que aguantaba alegremente. Y también dice la Biblia, y no puede soportar a los malos y pones por obra a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son y los encuentras como falsos. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Tiene trabajo, tiene perseverancia y también tiene discernimiento. Es una iglesia sabia en ese sentido. Pues cómo no, ¿verdad? Si Pablo les enseñó y después Timoteo los pastoreó. Es una iglesia que no soporta a los malos, prueba a la gente, prueba los ministerios. Sí, la Biblia nos enseña que somos luz de la tierra, somos la luz del mundo y la luz cumple una función, que es acabar con la oscuridad. La luz también dirige, ¿verdad? La luz es capaz de hacer que la gente no esté en oscuridad y además es capaz de dirigir la mirada hacia la fuente primaria de la luz, que es el Señor, ¿sí? Entonces, la luz funciona en este mundo para la oscuridad y estas personas, bíblicamente, que vemos, ¿verdad?, de Éfeso, están trabajando en ese sentido. Ellos son luz, procuran ser luz. No se dejan engañar por cualquier persona. No dejan que el pecado, las doctrinas que llevan al pecado, engañen a la gente de su iglesia.
¿sí? La iglesia no debe tolerar, no debe soportar la inmoralidad dentro de la congregación. No, no debemos acostumbrarnos a eso. Parece que hoy se tolera, ¿verdad? Está bien todo, pero esto no es así, no debe ser así. También hay personas que van a llegar a la iglesia con malas intenciones. No todos llegan buscando al Señor. La Biblia dice en Juan, por ejemplo, que Él es la puerta. Los que pasan por la puerta son su rebaño. Hay otros que quieren pasar por los muros. Esos son ladrones. Llegan a la iglesia, se quedan en el rebaño, pero nunca llegan por el Señor y nunca son del Señor. Nunca han tenido la intención realmente de conocer a Jesús. Simplemente quieren sacar a las iglesias por la lateral del redil. ¿Verdad? Entonces, es necesario que entendamos la importancia de esto, ¿sí? Mucha gente se puede quedar mucho tiempo en una iglesia y nunca crecer, nunca aprender, porque simplemente a veces ni siquiera existe una intención real. Muchos llegan, por ejemplo, padres, muchos llegan buscando a la jovencita, buscando al joven, ¿verdad? Y llegan con esa intención. Aparentan ser cristianos, después andan con esa persona, se casan y a partir de ahí dejan de ir a la iglesia para siempre. Entonces, es necesario que la iglesia tenga un discernimiento en ese sentido, ¿verdad? En Jesús vemos la fórmula, por ejemplo, cuando el evangelio es predicado, Jesús predica en todo su ministerio y la gente nunca se queda igual. Hay gente que recibe la palabra y sigue a Jesús, hay gente que se siente confrontada, se siente culpable y hay gente que se enoja y rechaza a Jesús, pero nadie se queda igual. Si en una iglesia la gente se queda igual, quizá porque está faltando la palabra de Dios. Entonces, en Éfeso, al menos sabemos que esto no estaba pasando, ¿verdad? Y lo hablamos en confianza, hermanos, porque somos de la misma iglesia, de la misma familia, ¿verdad? Entonces, en Jesús vemos esta fórmula. Y luego dice la Biblia, también has probado a los que dicen ser apóstoles, a los que se llaman apóstoles entre ellos, ¿verdad? La Biblia nos dice, por ejemplo, nos habla de los discípulos de Jesús, hay una tradición que enmarca a 12 personas, ¿verdad? Que 13 con Pablo, y hablamos de esos apóstoles. Pero la palabra apóstol sabemos que significa enviado, es gente que está llamada a ir a un lugar. Seguramente el Evangelio se esparció no por el trabajo nada más de 12, sino de muchos que fueron a muchas partes, ¿sí? Incluso, por ejemplo, hay personas que nosotros reconocemos en la Biblia como Santiago, quien escribe el libro de Santiago, con más autoridad en la iglesia de ese tiempo que muchos quizá de los apóstoles que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, de Matías, después de su elección como apóstol, no sabemos absolutamente nada de él. Pero si esto nos dice, este pasaje nos deja saber, y otros documentos de la iglesia primitiva, que había gente que trabajaba en ese ministerio apostólico, que luego podemos explicar la diferencia entre lo que es realmente un trabajo apostólico con lo que es el llamado apóstol, ¿verdad? Como los 12 apóstoles, que hay una diferencia notable en eso. Pero mucha gente iba a muchas partes a hacer la obra del Señor o pretendía hacer la obra del Señor. Y en ese pretender, ¿verdad? Había muchos que eran falsos. Lo falso nunca debe de usarse para negar todo lo que es el ministerio del Señor, pero sí nos enseña que hay que tener los ojos abiertos. Sí, el trabajo apostólico, por ejemplo, lo podemos ver hoy en la gente que va a lugares donde no hay evangelio o donde casi no hay, ¿verdad? Iglesias, no hay lugares donde realmente no son lugares alcanzados. Si ustedes son de México, los que son de México saben cómo era hace 60, 80 años, ¿verdad? Cuánta gente no tuvo que ir a México y sembrar iglesias. Y no eran un misionero que iba y ponía una iglesia y se regresaba, o no era una persona que iba a hacer una sola cosa, sino que extendieron, fueron abriendo iglesias a lo largo de muchas partes, no levantándose como figuras, ¿verdad? Casi divinas, no pidiendo unas ofrendas forzosas, sino simplemente gente que iba a hacer el trabajo. ¿Cuántas iglesias no han tirado en pueblitos de México donde solamente se acepta el catolicismo? ¿Cuántas iglesias no se han quemado? ¿Cuántos de estos americanos, muchos de ellos, la mayoría americanos, ¿verdad? Estadounidenses, no fueron incluso asesinados, ¿sí? En muchos de estos pueblos, en muchos lugares a donde fueron por las razones del trabajo del Señor. Pero también había mucha gente falsa, mucha gente
incluso que abusaba de eso, ¿sí? Y esto ha pasado toda la vida en la historia de la iglesia. Así que había una necesidad de que la iglesia supiera cómo encontrar a los falsos apóstoles. Ahora, ¿y cómo la iglesia lo sabía? Bueno, seguramente por la predicación de los maestros, de los apóstoles de la iglesia, ¿verdad? Las predicaciones de Pablo, las de Pedro, pero también había documentos que ayudaban a entender o había como manuales. Hay un manual llamado el Didaje, y este es un manual, y digo manual porque es muy práctico, y se escribe por ahí del año 70 al año 100 después de Cristo. Así que este libro es escrito probablemente cuando muchos de los apóstoles o algunos todavía vivían, ¿sí? Y fíjate, por ejemplo, cosas como estas. Dice, voy a citar, den la bienvenida a cada apóstol que llegue, ¿verdad? Como si fuera del Señor, pero no debe quedarse más de un día. Sin embargo, en caso de necesidad, al día siguiente también, si se queda 3 días, es un falso profeta. Entonces, ¿qué pasaba? Iba alguien, ¿verdad? Que decía que iba a cierta ciudad a trabajar, a abrir una iglesia, a empezar una obra, pero pasaba por tu ciudad, pasaba por tu casa, se quedaba en tu casa, se debía quedar un día nada más, comer en tu casa, tú lo recibías porque está trabajando para el Señor, pero es un día. Ahora que si le duele el pie, que si se falció, bueno, 2 días, pero si no se queda 3 días. Si se queda 3 días y no hace su trabajo y nada más quiere estar recibiendo y recibiendo y recibiendo, ¿verdad? Entonces no es un apóstol, lo que es un falso profeta, ¿verdad? Entonces, cosas como estas le servían a la iglesia para identificar, ¿verdad? A los falsos apóstoles. La iglesia primitiva tenía mucho cuidado acerca de los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros que han existido a lo largo de toda la iglesia. Decía Ireneo de León, ¿verdad? En una de sus cartas, son muy desgraciados los que por causa de los falsos profetas quieren negar el don profético dentro de la iglesia cristiana. Y esto lo escribe Ireneo alrededor del 200 después de Cristo, porque él predicaba acerca de estas obras, ¿verdad? De obras proféticas, como el espíritu de la profecía todavía se movía en la iglesia y se sigue moviendo en la iglesia. Pero él dice, no puedes usar esos falsos como razón para desechar todo el ministerio, pero sí nos enseña que desde tiempos bien tempranos siempre ha habido gente falsa. Y gente falsa te vas a encontrar aquí en la iglesia también quizá. Quizá un día va a querer venir alguien a querer meter una doctrina equivocada. Quizá un día va a venir alguien a querer hacer algo que no debe, ¿verdad? A decir palabras falsas, a predicar de un libro y no de la Biblia. Y usted y yo tenemos que ser sabios para, con todo el amor del Señor, desechar, ¿verdad? Esa persona y ese trabajo que trae. Incluso otra forma, por ejemplo, segunda de Pedro nos dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otra característica de estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, es que son gente que va y predica disoluciones. ¿Qué son las disoluciones? Libertinaje sexual y borracheras. Entonces van y lo que buscan es llevar a una iglesia a un estado de descomposición, ¿verdad? Y entonces es necesario que como iglesia estemos atentos a eso. Pedro también dice en 2 de Pedro 2, 1, 4 que tienen los ojos llenos de adulterio. Si no se sacian de pecar, estos falsos maestros seducen a las almas inconstantes, buscan al nuevito, a la hermanita que está sola, ¿verdad? Buscan al joven, buscan a los niños, buscan a la gente, ¿verdad? Que todavía está inexperta. Tienen, dice la Biblia, el corazón habituado a la codicia, todo es dinero, siempre es dinero, dinero, ¿verdad? Y son hijos de maldición. O sea, esa es la característica. Son cosas que usted puede notar en la Biblia y el Didaje, si usted tiene la posibilidad de leerlo, ¿verdad? Si no, dígame, yo se lo presto, lo venden en cualquier parte ya, ¿verdad? Entonces, nos enseña cómo se mueven estas falsas enseñanzas, falsos maestros. Sí, y la iglesia de Éfeso resulta que es bien buena con esto. Son muy trabajadores, muy aguantadores, tienen gran discernimiento espiritual, pero, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parece que no es para tanto,
Pero básicamente la iglesia está dejando su devoción a Dios. ¿Y eso qué significa? Que están aprendiendo a trabajar mecánicamente. No es suficiente con que tengas una doctrina correcta, amado. No es suficiente con que trabajes para el reino. Tampoco con que resistas a los falsos. Si no hay una devoción entera al Señor, si no hay una entrega total al Señor, estamos hablando de obras incompletas. Jesús dijo una ocasión en Mateo 22 que el amor es la base de la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo, ¿verdad? Bueno, son los dos mandamientos. Entonces, para Dios, el amor y la devoción a Él son fundamentales en la vida cristiana, en la vida del convertido. Si el cristiano pierde su amor a Dios, si tú pierdes tu pasión por el Señor, si tú pierdes tu primer amor por Dios, por Jesús, si tú pierdes tu devoción a Dios, progresivamente vas a perder todo lo demás. Tu esfuerzo y tu trabajo lo vas a perder tarde o temprano. Tu capacidad de resistir a los malos, lo vas a perder a lo largo del tiempo. Si tú pierdes tu devoción, no se va a poder sostener lo demás. Es como que ya estás trabajando con la gasolina, con lo que te quedó de la gasolina, pero ya no hay más, ¿verdad? Se terminó. Para Dios es muy importante esto. El amor, como respuesta al amor que se nos dio primero, es un motor de todo lo que hacemos. Si no, si no tienes ese amor, ese motor se descompone, andas con el mero vuelo de lo que ya traías. Por eso mucha gente vive con las experiencias que tenía con el Espíritu Santo hace 10 años, hace 5 años. Es que mis tiempos de oración antes, ¿verdad? Y bajaba el ángel y antes. ¿Y qué pasa hoy? El trabajo, los niños, la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que ya no hay devoción? ¿Cuál es la razón para ya no orar? Para ya no leer las escrituras. Hablamos de planes del Señor y vamos a alcanzar el mundo y vamos a predicar. Y no abrimos la Biblia en la casa. Nos decimos que somos expertos en la doctrina porque no sabemos las enseñanzas de un movimiento, de una iglesia. Pero Dios no nos habla a través de la escritura porque no la abrimos, no leemos y no oramos. Se nos acabaron las ganas de ayunar, se nos acabaron las ganas de buscar al Señor. Ya no hay amor, es mecánico. Hay consecuencias de esto. Empieza a haber una apatía espiritual, por ejemplo. ¿Te acuerdas de los discípulos cuando vieron un ciego de nacimiento? Ellos no se lanzaron a orar por él, a tener misericordia de él. Ellos empezaron a discutir la doctrina. Vamos a ver la razón teológica de por qué este ciego está ciego. Empezamos a servir, como dije, mecánicamente, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Marta? Afanada por limpiar la casa y el maestro ahí sentado, pudiendo recibir del Señor toda la sabiduría del universo, pero es muy importante el trabajo, ¿verdad? De la limpieza. Mecánicamente empezamos a servir al Señor y nos olvidamos de lo más importante. Empezamos a ser indiferentes como con los demás. ¿Te acuerdas del sacerdote que pasó de largo en la parábola del hijo pródigo? Y empezamos a tener, poco a poco, vamos a empezar a tener, aunque seamos bien celosos de la fe, si perdemos la devoción a Dios, poco a poco vamos a empezar a tener apertura a las obras de maldad y al pecado, ¿verdad? Vamos a empezar a poner altares en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible? La pregunta aquí es más grave de lo que parece, porque pareciera que el pasaje es muy rápido, ¿no? Ah, pues se te olvidó el primer amor, pero es muy grave. ¿Cómo es posible que una iglesia que tuvo de maestros a Pablo y a Timoteo, ¿verdad?, tenga problemas de relación con Dios? O sea, lo que en el matrimonio diríamos problemas de intimidad. Es como un matrimonio que trabaja bien, que funciona bien, que se organiza bien, que organizan bien las cuentas, la comida, ¿verdad?, la casa,
todo, aparentemente todo, pero no hay relación, no hay amor, ¿verdad? Es un trabajo mecánico. ¿Cómo es posible caer en eso si tenemos al Señor, si tenemos al Todopoderoso en nosotros? Muchos corremos el riesgo de amar más la doctrina que al Dios de la doctrina. Corremos el riesgo de amar más al servicio que a la gente del servicio. Amamos más trabajar de lo que amamos a la gente para la que trabajamos. Amamos más los dones, el predicar, el enseñar, el profetizar, el servir en inglés, incluso amamos más los dones que la gente que se va a beneficiar de ello. Y entonces empiezan a venir inmoralidades, divisiones, facciones dentro de las iglesias, todo por perder la pasión al Señor, por perder la brújula, ¿verdad? De lo que estábamos haciendo. Luego dice entonces el versículo 5, hay una advertencia, por tanto acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, porque si no voy a venir pronto a ti, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Ahí está ahí está perdón, la instrucción y está la advertencia. Y esto nos dice una cosa, Dios no ha terminado con Éfeso. No es que Dios les está diciendo ya, no quiero nada con ustedes. Les está dando la oportunidad de arrepentirse. Les da una instrucción. Recuerda, arrepiéntete. Recuerda y arrepiéntete. Es de dos pasos el asunto. Si quieres verlo, si tú eres una persona muy estructurada, son dos pasos. Primero hay que recordar, reflexiona, ¿de dónde te caíste? Es decir, ¿cómo eras antes? ¿Cómo orabas antes? ¿Cómo leías la palabra antes? ¿Qué tan temprano llegabas a la iglesia antes? ¿Orabas con pasión? ¿Alababas con pasión? ¿Ibas a la iglesia con pasión? ¿Llegabas antes para ver qué se necesitaba? ¿Verdad? ¿Llegabas con gozo al servicio? ¿Te dormías temprano un día antes porque sabías que el otro día tenías que andar bien enérgico, ¿verdad? Porque iba a llegar gente nueva quizá, o por los mismos hermanos de la iglesia. ¿O qué pasó en nuestro cristianismo? Que ahora andamos todos desvelados a veces. Algunos pueden andar así, con sueño. ¿Tú crees que la cara de sueño no se nota? La cara de sueño se nota. Andamos desvelados, andamos con horas y horas de televisión en la cabeza, llegamos a la iglesia a querer escuchar un mensaje nublados, porque simplemente tenemos 8 o 9 horas de una serie en la mente del día anterior. Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a aprender de la palabra si traes ese estorbo en tu cabeza? ¿Cómo? Se está enfriando nuestro amor. Hay que recordar cómo éramos. Y no, y los que vengan de México, siendo cristianos de México, no digas que es por el país, porque a lo mejor tú dices que en México yo hacía, yo esto, yo lo otro. Acá también puedes hacerlo, ¿sí? Cuestión de que volvamos a la pasión del Señor. Si antes sentíamos gozo por ir al templo y ya no sentimos gozo, si antes te deleitabas al leer la palabra de Dios, si antes alababas con gozo y ya no lo haces, se está enfriando tu amor al Señor. Y es necesario hacer un ejercicio de retrospectiva. Vamos a meditar dónde, ¿verdad? Me equivoqué, de dónde me caí, cuándo fue que empecé a dejar de hacer las cosas correctamente. Es necesario hacer este ejercicio, ver cómo éramos antes y volver a las primeras obras. Eso le pasó, por ejemplo, al rey David. Se acostumbró a ser rey, un reino que le llegó por gracia de Dios. Se le apagó el amor y cayó en pecado. Entonces, primeramente recuerda. Y luego, segundo, dice la Biblia, vuelve a las obras que hacías antes. Haz las primeras obras. Si regresa a volver a hacer lo que hacía, espérate, pero ¿cuáles obras? ¿No que los efesios se esforzaban ya mucho? Sí, pero resulta que antes se esforzaban mucho, pero también había una intención de amor a Dios genuina en su corazón.
Dejar tu primer amor de Dios no es que caíste en un bache. O sea, no es nada más, ay, cayó en un bache, ¿verdad? Al rato sale. Anda en un momento bajo en su vida, pero al rato se levanta, no pasa nada. Es algo, perder la pasión por Dios, es algo que requiere arrepentimiento, porque es pecado, y requiere restauración. Así que el llamado a la iglesia de Efesios, a los de Efesios, a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, el llamado que se les hace es a restaurarse su vida espiritual. Si vuelvan a hacer lo que estaban haciendo antes, no es un bache, amado. Y hay una advertencia, porque si no lo haces, es decir, si no regresas a tu pasión de antes, a tu amor de antes, si no vuelves a buscarme como antes, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a venir pronto a ti, y dice la Biblia, y voy a mover tu candelero de su lugar. ¡Wow! ¡Qué grave! Voy a venir pronto a ti si no te arrepientes, ¿eh? Y no está hablando del día del Señor. Hay un juicio específico para esta iglesia que el Señor tiene preparado si no se arrepienten. Voy a venir a ustedes y voy a agarrar su candelero. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Voy a agarrar su iglesia y la voy a mover del lugar. En otras palabras, les voy a cerrar el templo. Yo me voy a encargar de que esa obra ya no prospere. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque una iglesia sin pasión de Dios es una iglesia que tarde o temprano va a empezar a predicar herejías, va a empezar a tener divisiones, va a empezar a hacer facciones y va a dar mal testimonio. Y el Señor ante eso les dice, si ustedes no se arrepienten, mejor lo cierro, ¿eh? Y no vamos a poder decir, oh, es que fue el diablo. No, no fue el diablo, fue el Señor. Aquí mismo, la Biblia lo dice, voy a quitar el candelero de tu lugar, ¿eh? Voy a quitar el candelero de tu lugar. ¿Te imaginas que Dios quitara el candelero de Lofkin? ¿Qué sería de nuestros hijos, de nuestros nietos? Van a crecer en una ciudad donde no hay Dios, donde no hay iglesia a la que puedan acudir, donde no hay cuerpo del Señor. Es necesario, amado, que la iglesia nunca olvide su devoción a Dios para que pueda permanecer por las generaciones. Si no hay devoción a Dios, amado, como quiera, llegan los hijos y los nietos y se olvida. Por eso tantos padres fracasan para que sus hijos caminen en la fe. De alguna manera no supieron pasar ese mensaje, quizá porque perdieron la pasión por el Señor. Ya no se trata solo de nosotros, se trata de toda una generación que va a sufrir las consecuencias si nosotros no hacemos lo que debemos de hacer. Porque para este tiempo nos trajo el Señor. En este lugar, aquí estamos, en una obra específica. Hay un tiempo, todas las iglesias, amado, todas las iglesias locales de cualquier ciudad, no importa cuán grandes sean, todas las iglesias tienen una fecha de expiración. Quiero decir, todas las iglesias algún día van a cerrar. Sí, a lo mucho duran 100 años, 200 años, algunas duran 20 años, algunas duran 10, otras duran 30, los que duran, pero todas las iglesias locales algún día cierran, ¿sí? Y se abren otras, lo importante es que se multipliquen. Pero lo que quiero decir es, esta iglesia, Piedras Vivas, Casa de Fe, está aquí en un tiempo específico para personas de este lugar y tiene un trabajo que hacer. Y si nosotros no lo hacemos, son generaciones venideras las que van a sufrir las consecuencias de nuestra apatía espiritual. Tenemos que ser personas de pasión por el Señor. Luego hay un consejo final. Ahí es un intermedio en la carta por los nicolaitas, ¿verdad? Que los nicolaitas eran una facción también. eh, si tú ves las cartas, se habla de Balaam, por ejemplo, y esta facción de los nicolaitas es una facción que predicaba mucho el libertinaje. Luego hablaremos de ello. Pero dice en el versículo 6, perdón, en el versículo 7, y el que tenga oídos para oír, entonces oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un consejo final, ¿verdad? Si puedes escuchar la palabra del Señor, escúchala y ponla por obra, ¿sí?
al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. ¿Sí? Al que venciere. ¿Y quiénes son los que vencen? Mira, cobra ánimo, amado. Primera de Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en ese mismo pasaje, bueno, en ese mismo libro, en el capítulo 2, dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Si tú has sido llamado por Dios, si tú vienes aquí y dices, tal vez yo estoy en un tiempo, ¿verdad?, en el que me he descuidado mi vida espiritual, pero aquí estás escuchando la palabra de Dios, déjame decirte, estás en buena posición para arrepentirte y en un buen lugar para vencer, para recibir de ese paraíso, para vivir, ¿verdad? Recibir de ese árbol de la vida, para vivir en la eternidad con el Señor. Todo cristiano que permanece en Jesús para ser perfeccionado, vence, pero permanece para ser perfeccionado. No permanezcas para simplemente debilitar tu fe. No porque te quedes en una iglesia significa que Dios está trabajando contigo. Dios trabaja contigo. Si tú estás dispuesto también a que el Señor trabaje contigo. ¿Qué hemos dejado de hacer en nuestra vida espiritual? Líderes, ¿qué hemos dejado de hacer en nuestra vida personal que por alguna razón se nota hacia afuera, ¿verdad? Cuando pensamos, nadie lo ve y resulta que la gente no quiere ser cristiana porque ¿para qué voy a la iglesia si los que van a la iglesia están peor que yo? El Señor nos exige y nos demanda pasión por su presencia. Vuelve a la pasión que tenías antes. Si has perdido tu pasión, vuelve a la pasión de leer la escritura, vuelve a la pasión de orar, vuelve a la pasión del ayuno, vuelve a la pasión de la presencia de Dios, vuelve a la pasión de, ¿sabes qué? Decir, yo soy del Señor. La pasión que requieres. Vamos a ponernos en pie y quiero orar por ti en esta tarde. Gracias, Señor.